Ya, hermana Lorena. ¿Estamos? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pedirles que busquen sus respectivos asientos para dar inicio a este primer día de la semana, el servicio de hoy. Nos da gusto, hermanos, a volverles a ver después del domingo pasado, pues nos da un gusto volverlos a saludar nuevamente, y luego a nuestros amigos que hemos estado viendo cada día, primer día de la semana, que se están reuniendo con nosotros. Nos da también mucha alegría de verles, que créame que es la mejor decisión que ha tomado de reunirse con nosotros. Cualquier pregunta que usted tenga, hágala a cualquier hermano que esté sentado cerca de usted y con gusto le dará información. Queremos agradecer a Dios también por los hermanos que han estado malos de salud y que se están recuperando. Estamos muy agradecidos con el Señor. Luego tenemos en este mes han habido jovencitos que se graduaron. Hay que también agradecer, si son hijos de nuestros hermanos aquí. Hay que animarlos para que sigan adelante con sus estudios y puedan seguir adelante. Y no solo a ellos, sino también a aquellos que se graduaron, y sabemos que los que estudian no es algo fácil, es un sacrificio que hacen los padres y los jóvenes también. También se me olvidaba algo. Ayer no me dieron detalles exactos, pero el hermano Gabriel estuvo dándole clase a algunos jóvenes aquí, y después le darán detalles de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir en palabras de oración, y después va a pasar nuestro hermano que nos dirigirá con los cantos. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor amado, estamos ante su presencia, agradecidos, Dios, por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí para adorarle en espíritu y en verdad. Le suplicamos, Dios, que se quede de principio a fin de lo que vamos a hacer. Le suplicamos que siempre los dé ese ánimo de seguir adelante. Por aquellos, Dios, que no pueden estar aquí con nosotros, o aquellos que están desanimados, le suplicamos, Dios, que les dé ese ánimo de que puedan reunirse nuevamente con nosotros para que podamos adorarles todos juntos, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, le damos por todo lo que nos da, por todo lo que aire que respiramos cada día. En el nombre de su Hijo le agradecemos todas estas cosas. Le suplicamos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, como el que le va a dirigir las alabanzas, Señor, como también aquel que va a traer su santa palabra. Gracias, Dios, quédese con nosotros de principio a fin, se lo suplicamos, bajo el poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos que están entre nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da el Señor de poder estar nuevamente acá reunidos como su iglesia, y porque vamos a glorificar su santo y bendito nombre. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.
las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. La gloria sea siempre para nuestro Dios. Cantamos siempre con el corazón, entendiendo lo que dirigimos en alabanza a nuestro Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Nuestro Dios merece que nosotros le adoremos cada día de nuestra vida, y Él nos da esta bella oportunidad de poder estar acá reunidos. Por lo tanto, debemos gozarnos, debemos estar contentos porque Él nos permite estar hoy aquí en este lugar. Vamos a tener una alabanza más y luego nuestro hermano que va a traer la palabra del Señor va a quedar con nosotros. Yo siempre invitándoles, hermanos, a poner la atención debida a esa palabra que va a ser traída por nuestro hermano. Si queremos, nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos al Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor,
Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Pueden sentarse, hermanos, amigos, y que el Señor me los siga bendiciendo. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida y a nuestros hermanos que nos acompañan por diversas enfermedades y situaciones. Les animamos a que no pierdan la fe en el Señor. Vamos a ir a Santiago, el libro que nos toca este día, y vamos a tratar de observar lo que Santiago tiene que decirnos. Santiago, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, todos. Por la misma inconstancia, hermanos, el hombre, dice la persona, en todos sus caminos no será bendecido. Y la razón es sencilla, hermanos. Usted empieza un proyecto, empieza el año y dice: voy a dejar las sodas, pero ya no voy a tomar soda. Ya lleva, 6 meses tomando sodas. Ya no voy a comer esto. O voy a estudiar tal cosa. Voy a empezar a estudiar, a prepararme en algo. 3 meses después ha dejado la tarea. Y así por el estilo. Es una inconstancia que no permite que avancemos. Ahora, pero antes de ir al texto bíblico, mis amados hermanos, de Santiago, resulta que Santiago se escribe en el primer siglo y probablemente el primer documento, el primer libro que se envía a las iglesias. Existe la posibilidad que este haya sido el primero que llegó a cierta congregación y empezó a circular. Eso nos deja con una pregunta. ¿No le ha sucedido a usted que ya lleva muchos años y tal vez usted que ha entrado a las filas de la iglesia, resulta que usted se bautiza? El hermano lo trae, la hermana lo trae, la familia lo ha invitado y usted entiende el mensaje, se entrega al Señor, baja las aguas del bautismo, sale de ahí y después hace la pregunta: ¿y ahora qué? Y toda la congregación, y tristemente la mayoría de la congregación es básicamente farisea, lo deja solo. Estamos para servirle. Aquí estamos, lo felicitamos, le decimos bienvenido, pero hasta ahí. De aquí en adelante deberíamos de meditar en esto. La persona ha salido de las aguas del bautismo, ha nacido de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a caminar delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? O usted que trajo a la persona, ¿cómo hago para que él o ella crezca en esta vida? Recuerde que usualmente cuando traemos a alguien, se apegan más a nosotros, me refiero al que lo trajo, se apegan a ellos.
Usualmente la mayoría de los hermanos no está ahí. Lo felicita, le dice bienvenido. Invitar a los hermanos nuevos. Recuerda que en el año 33 el Señor Jesucristo fue crucificado. Perdón, a la edad de 33 años. Él fue crucificado. La iglesia, hermanos, nace en el primer siglo. Y unos 10, 15 años después, la iglesia está trabajando en Judea. Y se dice en el libro de Hechos que hubo una persecución que dispersó a la iglesia. Y entonces Santiago escribe a una iglesia que no tiene un Nuevo Testamento. Por eso le escribe allá en Santiago, versículo 1, dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Posiblemente él estaba en Jerusalén. Recuerde que cuando lean el libro de Hechos, ahí aparece Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En las manos de Dios, el libro de Santiago es para alentar, es para orientar y es para corregir. 3 cosas, hermanos. 3 cosas. Dios quiere de cada cristiano. 1, de cómo dirigirnos a Dios, cómo tener una relación con Dios. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser la relación con el Señor? ¿Cómo? Yo quiero saber. Muy bien. La relación con los seres humanos alrededor, con el ser humano, con los hombres de esta tierra. ¿Cómo llevarnos con ellos? ¿Cómo participar cuando estemos rodeados de la mentalidad del mundo? ¿Cómo pararnos ahí? Y el trato entre los hermanos en Cristo dentro de la iglesia. En este caso, dentro de la iglesia de Cristo en Banais, ¿cómo llevarnos, hermanos? ¿Cómo tratarnos? Por eso Santiago se escribe, hermanos. Una pequeña nota para los que se preguntan quién es Santiago. Se dice que es Jacobo, el hermano del Señor. Pero Jacobo no se traduce Santiago. Santiago, de hecho, no se encuentra en ningún texto del Nuevo Testamento que diga Santiago. La razón es que es una castellanización, o sea, una contracción de 2 palabras. En este caso, 2 palabras latinas. Santus Jacobus. Y en el proceso, cuando se hace la contracción castellana, en vez de decir Santus Jacobus, se quedó como Santiago. Y así es como lo conocemos ahora. Es todo lo que sabemos del nombre Santiago. De manera que Santiago, averiguamos acerca de él, nos damos cuenta que es el hermano del Señor, es Jacobo. Como le decía, Santos, traducido literalmente debió haber sido Santo Jacobo, pero parece que no querían pronunciar el Santo Jacobo, mejor le pusieron Santiago. Compactaron las palabras y tenemos Santiago. Jacobo, hermanos, nos escribe de la siguiente manera, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí empieza. Soy nuevo. ¿Qué hago, hermano? Dice, mantente gozoso cuando te encuentres en las pruebas.
No es que Dios te ha abandonado, no es que Dios te ha dejado, no es que Dios se ha retirado de ti, sino sencillamente son pruebas, y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Para seguir en el camino del Señor se requiere mucha paciencia, hermanos, mucha paciencia. Sabe que las Sagradas Escrituras hablan de Moisés como el hombre más pacífico, el hombre que tuvo mucha paciencia. Pero se enojó, hermano. ¿Sí se acuerdan de Moisés? Se enojó varias veces. Y por uno de esos enojos no entró a la tierra prometida. El pueblo se presentó delante de él y le dice: danos agua, nos vamos a morir de sed, nos has sacado, tú nos has sacado. Y es que así sucede, hermano. Cuando los problemas se arman, pues el que está al frente recibe las pedradas. Y más si el que está enfrente ha maltratado a la gente. Tú nos has sacado. Y regresa al Señor y le dice: mira, por poco me apedrean. Y el Señor le dice: ve, háblale a la roca. Esto lo encuentra usted en Deuteronomios capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 5. Léase hasta el capítulo 10 para que tenga una idea de la vida de Moisés. Moisés, hermanos. Pero acá Santiago nos dice: tengan paciencia. Hermano, no sano de esta enfermedad, ten paciencia. Hermano, no logro dejar este pecado, ten paciencia. Hermano, estoy asediado, todo me sale mal, ten paciencia. ¿Por qué el Señor me vio una familia así? Ten paciencia. ¿Por qué una esposa así? Ten paciencia. Solo son pequeñas pruebas, hermanos. Son pruebas que pasan. Van a llegar, van a tocar a tu puerta. Dice: mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, y estas dos palabras dice: perfectos y cabales, o sea, completos en el Señor. La única manera de estar completos, dice Santiago, es esto. Vamos a recibir pruebas, porque es verdad, usted se bautiza y lo primero que recibe son pruebas. Empiezan las dudas, empieza la imaginación, empieza uno a pensar si verdaderamente hice bien o no hice bien, estará en el camino correcto, y uno empieza a escuchar voces por todos lados. Se sube una persona, se sube otra, y uno dice una cosa, otro dice otro dice otro, y no sabemos si realmente ese es el mensaje de Dios. Mientras que Santiago nos dice: aquí está, van a venir las pruebas. Luego dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Perfectos y cabales. Nos vamos a quedar un rato ahí. Primero, Santiago, lo que nos quiere decir en todo el libro es que habla del ser humano en general. Cada ser humano. En general, mis amados hermanos, dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 9. A esto lo conocemos como antropología, para los que van a la universidad, ¿verdad? Aquí está Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hablando de la lengua. Dice, observe lo siguiente: que están hechos a la semejanza de Dios. Todo ser humano, todo hombre, toda persona está hecha a semejanza de Dios. Aunque esa semejanza está manchada y está medio borrosa, porque por nuestra caída, hermanos, en el jardín del Edén, el pecado que hemos arrastrado desde ya hasta ahora, no nos damos cuenta, pero en verdad, hermanos, cuando usted está enfrente de una persona, está ante una persona que lleva la semejanza de Dios. Ahora ponga eso sobre su esposa o sobre su esposo. Ese individuo, esa persona, esa mujer, ese hombre, lleva la semejanza de Dios. ¿Cómo debería usted tratarla?
¿Cómo deberíamos tratarnos? Póngaselo sobre sus hijos, este texto. ¿Cómo deberíamos de tratarlos, hermanos? Póngalo sobre sus padres. ¿Cómo deberíamos de tratarlos? Pongámoslo sobre nuestros hermanos. ¿Cómo debería usted tratar a los hermanos? ¿Ve el trato? Dios dice todos. Ahora, más nosotros que ahora hemos entendido, hemos salido de esa suciedad, de ese pecado, de esa maldad, de esa iniquidad, nos hemos presentado delante del Señor, hemos aceptado, hermanos, las reglas que Dios impone de creer en su Hijo, decírselo a la gente literalmente y venir a las aguas del bautismo. Hemos sido lavados. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos de tratar a los hermanos? Por eso no es bueno hablar de nuestros hermanos en nuestras casas. Decía uno de nuestros hermanos hace tiempo, que estuvo aquí con nosotros, cómo me dan miedo esas reuniones en casa. Yo, ¿pero por qué? Porque allá se habla de lo que sucede aquí. Qué triste, hermanos. Pues, ¿qué clase de iglesia será esa? Una iglesia que no ha leído Santiago, una iglesia que no ha entendido lo que es la palabra del Señor. Y conocemos el Antiguo Testamento, conocemos la historia de David, y eso es bueno. Pero aquí está Santiago diciéndonos, presentándonos primeramente lo que es la antropología, diciendo, todo ser humano lleva la semejanza de Dios, por lo tanto, trátalos como tal. Capítulo 2, versículo 26. No solamente el ser humano es semejanza de Dios, sino que es una dicotomía. En otras palabras, son dos cosas que se unen, una que se ve y una que no se mira. Este texto es bien conocido. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu, ¿se fijó en eso? Cuando una persona está inerte, está ahí sin moverse, es el cuerpo, hermanos. Cuando ha muerto, decimos murió, está allí. Pueden cortarla, pueden quemarla, ya no va a sentir nada. ¿Qué es lo que se ha ido? El espíritu. Y aquí nos lo dice Santiago. Esa semejanza de Dios que Santiago dice, traten de tratarlo lo mejor que puedan, porque es la semejanza de Dios. Ahora nos dice que se unen, hermanos, lo físico con lo espiritual, lo que se mira con aquello que no vemos, hermanos. Y médicamente decimos, el corazón sostiene al cuerpo, el cerebro sostiene al cuerpo. Falla el corazón, se muere todo. Falla el cerebro, igual. Pero Santiago nos está diciendo que lo que sostiene al cuerpo es el espíritu. Eso es lo primero que dice Santiago. Santiago quiere que entendamos estas dos cosas, que el concepto esté claro. Que cada uno de nosotros, hermanos, gracias a Dios amanecimos esta mañana, estamos aquí, y usted que nos acompaña desde casa también todavía está vivo. No se vaya usted a morir antes de tiempo. Venga, si es posible, venir a la reunión. Si algo le impide, bueno, Dios conoce esa condición. Pero usted tiene la semejanza, lleva la semejanza de Dios. Y no debería de maltratarnos por internet, diciendo, está muy aburrida. La cuestión ahí está muy aburrida. Luego pasa fulanito y en vez de animarnos nos desanima. No. Llevamos la semejanza de Dios, es lo primero. Lo segundo, hermanos, que Santiago, el hilo que hemos venido trayendo,
y que vamos a terminar hasta Apocalipsis, o sea, el tema que hemos tratado en estos últimos meses es el pecado. Pero ¿por qué tienes que hablar de pecado, hermano? Es que el pecado destruye, lo hemos dicho así, lo hemos visto, lo vimos con Caín, y no vimos con Adán y Eva porque queríamos ponerlo en el ámbito básicamente literal, ¿no? Físico, literal, humano después de la caída. El pecado, capítulo 3, versículo 2. Lo universal que es esto. Aquí nadie escapa, hermanos. Aquí entro yo, entra usted. Si usted lleva más de 30 años o es nuevo, usted entra aquí. Y deberíamos de ponerle atención a esto porque es muy importante. Porque todos, fíjese, no dice el que habla, aunque está hablando del que habla. Pero aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Por favor, tóquese el corazón y póngaselo aquí, como cuando decimos, ¿cómo se dice? La invocación a la bandera, y ya hasta se me olvidó. Porque aquí en Estados Unidos ni se hace eso. En inglés es the Pledge of Allegiance, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Póngase su mano en el corazón, hermano, póngase. Y recuerde las veces que usted ha ofendido a alguien. ¿Sabe lo curioso que sucede? Es que uno no recuerda que ha ofendido. Solo recuerda quién me ofendió. Eso sí, casi no se... Es muy difícil que se borre de mi mente que alguien me haya ofendido. Pero Santiago nos está diciendo, todos ofendemos muchas veces. El pecado es tan grave que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y lo que queremos mostrar aquí es lo universal del pecado. Aquí el pecado afecta a todos. Estamos contagiados, hermanos, de esta maldad. El virus que todavía está, no es nada a comparación del pecado. El pecado entra y no te das cuenta. Tu color ha cambiado, tu rostro ha cambiado, todo en ti ha cambiado, pero tú no te das cuenta. Así es el pecado. El pecado entra, y Santiago dice todos. El pecado es universal, hermano. Por eso en el versículo 1 del 14 al 15 dice lo siguiente: para que cuando estemos tentados, primero hay que entender que el pecado nos afecta a todos. Así que si apuntas el dedo hacia tu hermano, sábelo muy bien que tú también eres culpable. Mejor apuntémonos, hermanos, cada uno a nosotros mismos y invoquemos al Señor. Porque el pecado, hermanos, es universal. Todos, dice, ofendemos. Versículo 14 al 15 dice de la siguiente manera: por si caemos en pecado y de repente no sabemos qué hacer. Recuerde que estamos diciendo que alguien que ha entrado a las filas de la iglesia y ha caído en pecado y no sabe qué hacer, y probablemente le echa la culpa a los hermanos, como sucede muchas veces, hermanos. La gente se va peleando, se va maltratando, somata las puertas y se va a esta iglesia y le echa la culpa a los hermanos, a los que están enfrente, a las hermanas y a los niños. Todos tienen la culpa menos él. Y uno hasta se entristece, hermanos. Allá está el hermano hablando de uno. ¿Qué sucedió con ellos?
no conocían el libro de Santiago. 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado. Ahí está. Hermano, es que esta mujer me invitó. Nah. No has leído Santiago, hermano. Es que el dinerito estaba bueno, ¿no? Un negociazo. No has leído Santiago. Es que la fiesta. Es que la familia. Es que cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, se abre el teléfono y te atrae Facebook, ¿verdad? Esa es la idea que está ahí. Facebook no es pecado, es un ejemplo nada más. Está ahí. ¿Ves la fotografía? ¿Qué será? Cada uno es atraído y es tentado. Cada uno, dice, de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Lo tengo que tener. Es que lo tengo que tener. Y aquí, si usted lo lee en casa más detenidamente, se va a dar cuenta que incluye aquellas cosas que lo tienes que hacer por necesidad. Escuchaba una canción que unas personas habían puesto por ahí. Y leo a mi esposa, ya casi me hace llorar esa canción, vámonos de aquí. Y la canción dice así tristemente, lo tuve que hacer por pobre. Veía a los amigos tener todo. Y a mí nadie me respetaba. Tuve que entrar a esto por la pobreza, o sea, por la necesidad, ¿no? Lo que no se da cuenta es la codicia que hay atrás. Fue seducido, ¿no? Y versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí está. Cada quien muere por sí mismo. Uno provoca la situación. Llega a ese punto y termina muriendo delante del Señor. Capítulo 3, versículo 1. También nos amonesta en cuanto a esto. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y es ahí donde está el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La familia se desintegra, ¿por qué? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Dicen, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjese esa palabra, hermano. O sea, ya no, el combate ya no es fuera, el combate es interno, hermanos. Claro, después lo hacemos externo. Después le echamos la culpa a fulano, sutano y mengano. Pero empieza, hermanos, dentro. Está en el corazón. Está en mi corazón. La lucha interna está ahí. Y me dice, échale la culpa a todos. Es la culpa del gobierno. Es la culpa de los hombres, dicen las mujeres. Es la culpa de las mujeres, dicen los hombres. Pero aquí lo que estamos viendo, hermanos, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ahí está la batalla. Es una ofensa, hermano. El pecado está en contra de lo que Dios quiere. Ahora, volvamos al capítulo 2, versículo 10.
para que entendamos la magnitud y la grandeza del pecado, hermanos. Versículo 10. No sé si podemos poner el versículo 10 en la pantalla para que lo leamos juntos. Voy a leer el versículo 9. Pero el versículo 10 nos importa bastante. Muy bien. Versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quedan convictos cuando haces acepción de personas. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjese, cualquier individuo, si es que hubiese alguno, hermanos, porque en verdad en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente quería guardar toda la ley, pero no podía. Siempre fallaba en una. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? ¿Qué le parece? El pecado es una ofensa, mis amados hermanos, directa en contra de Dios. Ya no es con el hermano. Es directa en contra de Dios. O sea, cuando yo me salgo de las filas, cuando yo deleito mi carne, cuando abandono la gracia de Dios, estoy ofendiendo a Dios directamente, hermano. ¿Se dio cuenta de lo grave que es el pecado? Y luego venimos y vemos a los hermanos y estamos apuntando. No apuntemos, hermano. Guardemos silencio ante la majestad de Dios. Y ahora sí toquémonos el corazón y digámosle: Señor, ayúdame a caminar delante de ti como tú quieres. Ya no como antes, sino ahora como nueva persona. Otra cosa que nos habla Santiago, hermanos, es la realidad de Satanás, la realidad del diablo, hermanos. O sea, Santiago está compactado, hermanos, en cosas tan necesarias para la vida del cristiano. Eso es lo que debemos llevar en las maletas. Es como que vamos de camping. ¿Ha ido usted alguna vez a acampar? Si ha ido, usted sabrá que hay que llevar tienda, si es posible un colchoncito. Hay gente que dice que va a acampar, pero no va a acampar, sencillamente se lleva todo el cuarto para allá, lleva una cama inflable. Es más, ya no acampan afuera. Pero es como que fuéramos a acampar. Y debemos recordar, hermanos, que somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué hace un peregrino, hermanos? Un peregrino en aquel tiempo. ¿Cómo hacían ellos para cuando tenían que llegar a cierta ciudad? Llevaban tienda de campaña, poner una tienda de campaña, luego armar todo. Luego, una vez que seguían el camino, desarmaban y seguían el camino. Y aquí Santiago, hermanos, nos quiere enseñar todo lo que debemos llevar en el camino para detectar el camino que llevamos. Nos habla de la realidad de Satanás, capítulo 4, versículo 3 al 7. Vamos a leer desde el 1 para enfrascarnos en este texto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, aquí está, resistid al diablo y huirá de vosotros. La realidad de Satanás, la realidad del diablo, hermano, trabajando todas estas maquinaciones y aparte nuestras concupiscencias. Hermanos, ahí está. Santiago nos deja claro que Satanás está ahí, hermanos. Está para destrozar la iglesia, destrozar nuestras vidas, destrozar nuestras familias, matar y asesinar si es posible. Y cuando pecamos, hermanos, estamos básicamente en contra de la voluntad del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la recomendación para esta mañana es que empecemos a leer el libro de Santiago, versículo por versículo. Y si hay alguna persona entre nosotros que tiene muy buenas ideas y pudiera hacernos algún folleto, ¿verdad? En cuanto a Santiago, para los primeros cristianos, que lo haga, pero mantenga esto claro, que lo haga para el Señor, pero no va a salir que después la tinta sale muy cara, ¿verdad? Hay gente que se mete a estas cosas y luego nos dice que, o sea, ¿para qué lo hacen? O algún bosquejo. Santiago, porque es muy necesario, hermanos, muy necesario. No podemos, mis amados hermanos, no podemos vivir una vida cristiana si no conocemos el libro de Santiago. Los primeros pasos están ahí. Observe lo que dice el capítulo 4, versículos 7 al 10. Esta es la vida del cristiano, hermanos. Dice, someteos a Dios. Ahí está, ¿se fijó en eso? Eso es lo primero, hermano. Someteos a Dios. Segundo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observen lo que sigue. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este es el consejo de Dios, no es el consejo de un predicador de la iglesia, de un fulano y sutano. Este es el mensaje del Señor. Aquí está la palabra donde te debes alimentar. Es interesante que dice, someteos, acercaos, resistid, dice el Señor. O sea, esto es de soldados, esto es de gente valiente, este es de un grupo pequeño que está en contra, hermanos, de la marea, que va en contra, hermanos, de lo que dice la sociedad, de lo que dice la gente, de lo que dicen los religiosos. Aquí está el mensaje del Señor y observa el versículo 9, algo que hemos olvidado. Algo que como iglesia percibo, hermanos, que hemos dejado a un lado, porque vivimos en una sociedad que tiene todo es rápido, hermanos. Llega usted a la casa, mete la comidita en el microondas, gracias a Dios que hay, 3 minutos y ya está comido. Cocina el día domingo y come lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Trastecitos en el microondas y va. Porque la vida es rápida. Se percibe, hermanos, que hemos olvidado esto. ¿Qué hemos olvidado? Bueno, aquí está. Afligíos. Nos hemos olvidado de afligirnos delante del Señor. Y cuando habla de afligirnos, no se habla de desesperarnos, sino se habla de tener en cuenta a Dios y decir, oh Padre eterno, no sé qué hacer. Todo esto que he hecho todo este tiempo es por ti y no es por mí. Afligíos.
Y luego dice lamentad. Y luego dice llorad. 3 cosas, hermanos, que es difícil hacer que una iglesia haga estas cosas. Porque el orgullo está ahí. El fariseísmo está ahí. ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo va usted a decirme que yo me aflija? ¿Qué es eso? Vuestra risa se convierte en lloro. Vuestro gozo, dice, en tristeza. Humillados delante del Señor. ¿Y qué dice, hermanos? Y Él, dice, os exaltará. A veces queremos vivir largas vidas, hermanos, pero nunca nos sometemos al Señor. Nunca le decimos, Padre, este es tiempo tuyo, no es mío. Oh Señor, la familia no es mía, es tuya. Pero a veces decimos, no, hermano, yo soy buen padre, le doy todo a mis hijos. Pues sí, pues está aquí, con otra, y les envía para allá, y usted piensa que es buen padre. No. Afligidos es el Señor. Desespérate tanto. ¿Por qué? Porque queremos llegar al cielo. Y no hemos tocado, hermanos, los puntos que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. Recíbanse unos a otros. Digan, hermano, bienvenido. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que está con nosotros. No tocamos los puntos donde dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, o sea, el pobre, que recuerde que Dios le ama. Y el rico que se humille. ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, estoy en el capítulo 1, versículo 9 en adelante, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cuántos ricos no quisieran? Hay un rico conocido en el mundo entero, que ya lleva tal vez unos 50 años de muerto. Con toda su riqueza, ¿cuánto no hubiera querido vivir unos años más? El señor Rockefeller, pues es que fue uno de los más grandes multimillonarios en el mundo entero, en la historia. Pero dice el Señor, se marchitará en todas, dice, sus empresas. Por eso, hermanos, el apóstol Santiago nos recuerda entonces, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, los primeros, hermanos. O sea, en el mundo entero hay reyes, hay presidentes, hay gente que tiene en abundancia, pero nosotros vamos o somos los primeros, porque así a Dios le ha placido. Somos primicias, dice, de sus criaturas. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí está. Ese es el mensaje del Señor esta mañana. Si usted ha empezado aquí en la iglesia del Señor, usted es nuevo, regrese al libro de Santiago. Léalo detenidamente, seriamente. Saque textos de ahí, póngalos de memoria. Trate de entender lo que Santiago está diciendo, porque toca un hilo tras otro, tras otro, tras otro, porque sabe que el cristiano necesita, hermanos, el cristiano nuevo necesita el mensaje de vida eterna. Y los que ya llevamos años, pues recordamos nuestras raíces, porque también nos podemos olvidar. Que Dios los bendiga. Amén.
Vamos a ir de pie, hermanos. Si alguien quiere entregar su vida al Señor hoy en este día, también puede hacerlo. La palabra del Señor es clara y nos invita nuestro Dios a llegar rendido delante de su santa presencia, tal como soy. Tal como soy, de maldecir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Tal como soy, de morar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo. La palabra del Señor ha sido muy clara para nuestras vidas. Ahí solo queda en nosotros el querer agarrar lo mejor siempre de esa palabra que ha sido allí plasmada en las Sagradas Escrituras, que nos ayudan a nosotros a moldear nuestras vidas como hijos de Dios, como seres humanos. Dios quiere que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, reconocer nuestras culpas delante de Él y venir humillado delante de sus pies, confesando que somos pecadores delante de Dios y que solo Jesucristo puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Así es que si usted quiere obedecer al Señor, puede pasar enfrente, ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia del Señor. Es lo único que tiene que hacer, confesar a Cristo Jesús como su único Salvador. Si no, podemos sentarnos. Dios dará otra oportunidad, si es así, la misericordia con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio del primer día de la semana, con otro mandamiento que nos han dejado, que es la Santa Cena. Pero antes de comenzar, hermanos, quisiera saber si todos tienen ya los elementos de la cena, y si no, los hermanos allá atrás, levanten la mano y allá atrás están los hermanos que lo pueden dar.
Creo que ya todos lo tenemos, los elementos. Vamos a continuar. Antes de recibir la Santa Cena, vamos a ir a la lectura en Lucas 22, del 7 en adelante, el cual dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid: el padre de familia de esta casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto a prepararla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidla entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Después de haber leído, vamos a ir en oración por el jugo de la vid. Amado Dios que estás... perdón, hermano. Vamos primero por el pan sin levadura, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Todopoderoso, ante ti, pidiéndote que bendigas este pan sin levadura, el cual simboliza el cuerpo de nuestro Señor, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te pedimos que bendiga a cada uno de los que vamos a participar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. De la misma forma, vamos a ir a una oración por el jugo de la vida. Eterno Dios, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante ti, Señor, estamos para pedirte que bendigas a cada uno que vamos a participar de este sacramento, Señor. Te pedimos que bendigas este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo esto lo pedimos, Señor, en nombre de tu amado Jesús. Amén. Continuando, vamos con otro mandamiento, que son las ofrendas. Ofrendas que cada primer día de la semana tenemos que aportar algo de lo que hemos ganado, de lo que Dios nos ha bendecido. Pero antes vamos a ir a la lectura en 1 Corintios 16,
dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También en segunda de Corintios, de 1 al 5 dice, del 8 en adelante dice, el 8 de primero, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas y tribulaciones la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado y han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vamos a ir en oración por las ofrendas que van a ser colectadas. Señor, por medio de esta oración, Señor, llegamos ante ti para darte gracias, Señor, por las bendiciones que hemos tenido cada uno estos días, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que se van a dar esta mañana, Señor, para los servicios de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que vamos a participar y los que no puedan participar, Señor, también te pedimos que los bendigas para que puedan conseguir o encontrar un trabajo, Señor, o por alguna otra razón que ellas no puedan participar, te pedimos también que los bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, por las manos que van a administrar esta ofrenda, Señor, para que sea para la iglesia de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, todo esto te lo agradecemos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El hermano que nos va a dar en la oración para despedirnos se queda con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Pero nuestra hermana Valentina está haciendo una petición de la iglesia pidiendo por un sobrino de nombre Rolando Ibáñez, que está muy delicado de salud, así que le pide a la iglesia que lo lleven en sus oraciones. También conocemos que hay hermanos que siguen delicados de salud y pues es nuestro deber orar unos por otros, como dice la palabra de Dios. Así que con esto en mente vamos a inclinar nuestro rostro y así como estamos vamos a ir a Dios en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estar aquí presentes en un primer día de la semana, haciendo, Padre, memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, escuchando tu palabra, alimentándonos de ella, Señor, y suplicándote que este alimento pueda fortalecernos y aplicarlo en nuestra vida diaria. Señor, en esta hora tenemos, Señor, esta petición por el sobrino de nuestra hermana Valentina, el cual ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres el doctor celestial que todos necesitamos. De igual manera también a nuestros hermanos que siguen delicados de salud, los ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas ese doctor, Señor, que ayude en su salud y podamos pronto tenerlos aquí con nosotros.
Gracias, Padre, por todo. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos puedas librar del mal, de todo mal, podamos llegar con bien a nuestros destinos, a nuestros hogares, o donde quiera que estemos, tu presencia no se aparte de nosotros. Te suplicamos que el próximo domingo Señor, podamos estar nuevamente aquí para aprender de tu palabra. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Pero no está ahí. El que lo trajo o el que le enseñó el Evangelio, pues está más apegado a esa familia, a esa persona, a ese hermano. ¿Qué le vas a enseñar, hermano? ¿Qué le vas a decir? Hay un pequeño panfleto que se llama 40 días. Bueno, de aquí ha desaparecido y ya no está. Desaparecieron los 40 días. Eso es bueno. Pero si vamos a contestar la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo oro, hermanos? ¿Cuál es el texto bíblico a leer? Pues aquí está, Santiago. De hecho, deberíamos de sacar Santiago de las Escrituras, no quitarla, sino sacarlo, crear un panfleto estilo 15 días, 20 días, texto tras texto, para la persona nueva y que lo lea. Porque aquí está, hermanos, lo que Dios quiere para un cristiano totalmente nuevo en la obra del Señor. Y existe la posibilidad que, como desconocemos estas cosas, no conocemos estas cosas, es que pasa el tiempo y en vez de apoyar los proyectos de la iglesia, siempre estamos diciendo, no, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto ya se acabó. O sea, no crecimos. Y Santiago quiere que crezcamos. Por eso él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va a comenzar proyectos y no los va a terminar. Vamos a caminar con el libro de Santiago. Muy bien, entonces Santiago, para el cristiano nuevo y para todo cristiano en general, ya que sea que lleve años, es para enseñarnos. En las manos de Dios es para la formación de cada uno de nosotros, la formación del individuo, la corrección del cristiano, la amonestación y la orientación hacia Dios. Aquí está el libro de Santiago. Es como que usted se parara allá donde están los telescopios, y usted se para ahí y pone la moneda y empieza a ver las estrellas. Bueno, ese telescopio lo tenemos aquí, que apunta directamente a Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de cada persona. Esto no es para algún hermano, alguna hermana, esto es para mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere que yo viva? Y en las manos de Dios, en las manos de Santiago, envía la carta para formar a la iglesia, para corregir a la iglesia, para amonestar a la iglesia y para orientar.